buenas noches, bienvenidos a su programa Con los de Enfrente, preparado por el Universal y Milenio, con periodistas de ambos medios para analizar la noticia. Sin más, le doy la bienvenida a mis colegas y vecinos. David Aponte, bienvenido. ¿Cómo están todos? Elisa Lanís. Buenas noches. Va? Héctor de Mauleón. ¿Qué tal? Buenas. Maite Azuela. Buenas noches. Carlos Marín. Buenas noches, Héctor. Y Juan Pablo de Serra Costa. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. ¿Vienen preparados para el debate? Sí, muy sí. Ya. Bueno, cada quien aquí trae sus argumentos, sus posiciones, pero los temas vamos a saltarnos el avión un poco, Carlos Marín. Vamos a dejar, bueno, si da tiempo abordamos el tema de la UNAM también. Pero empecemos por este asunto que está muy caliente, que es todas las reacciones que provocó la propuesta. Primero una conversación que tuvo el fiscal con la fracción de Morena, y después ya una propuesta que pues la difunden hasta en un comunicado oficial de la Fiscalía General de la República para eliminar el tipo penal de feminicidio ante las dificultades que implica para los policías demostrar que se cometió un feminicidio y sustituirlo por un homicidio con agravante, que además es curioso porque pues la Fiscalía está haciendo una propuesta que ni siquiera entra en su ámbito de competencia, ¿no? Al ser un delito del fuero común. Pero pues eso ha desatado la caja de Pandora. ¿Quién empieza? Yo quisiera. Héctor de Mauleón. Porque me parece gravísima la propuesta en caso que avance en ese sentido. Hemos comentado en este programa cómo cerró el año pasado con 3,000 feminicidios, 3,000 asesinatos de mujeres en México, lo que quiere decir que se estaban cometiendo aproximadamente 10 al día. Muere una mujer cada 2 horas en este país, y aún así no se logra visibilizar lo que está pasando y no se logra sobre todo sensibilizar. Entonces me parece que esa propuesta es lo que revela es una inmensa falta de sensibilidad, una incomprensión tremenda. En efecto es difícil digamos, llevar a una carpeta y que esa carpeta proceda en un caso de feminicidio porque tiene que cumplir una serie de requisitos que están estipulados. Un exceso de pragmatismo. Sí, pero bueno, tiene que cumplir unos requisitos, que sea que el cadáver o el cuerpo esté expuesto en la vía pública, que haya sido mutilado, que hubiera una relación entre... No, pero ese es el alegato que se está dando porque crecieron 350 y tanto %, es el alegato del fiscal, los feminicidios, y las sanciones son 0. Son mínimas comparadas con esto. Entonces, yo creo que más bien lo que se tiene que hacer es otra vez insistir en que los que tienen que hacer el trabajo son los ministerios públicos, son los policías, son los que tienen que perseguir estos delitos, y eso no se va a solucionar diciendo ya no va a haber feminicidios porque no existe la figura, un triunfo del gobierno. Yo creo que es una simulación muy peligrosa, no solo porque deja de visibilizar algo que lo que urge es hacer más evidente y que todos tuviéramos claros cuáles son las 7 consideraciones por las que puede ser considerado un homicidio, que ya es un homicidio agravante, además feminicidio. Decía Héctor, mueren 10 mujeres asesinadas al día en México, pero además la mitad de ellas mueren a manos de su pareja. O sea, ¿esto qué significa? Y viene ahí esta consideración en el código, como ahora está considerado el feminicidio, que si es un familiar o es alguien que está en su entorno y que ya ha estado permanentemente lidiando o molestando a esta mujer, pues bueno, es una de las consideraciones. Son 7 consideraciones que si cualquiera revisa, se da cuenta de que no son complicadas de comprobar, porque además no necesita acumularlas. No es que sean las 7 y que una vez acumuladas las 7 se diga esto fue feminicidio, sino que con que una de ellas se presente, el homicidio es considerado feminicidio. Y lo que es importante aquí de la visibilización es que la diferencia entre un homicidio doloso contra un hombre, probablemente causado por otro hombre, o en casos excepcionales por una mujer, es que no trae las consideraciones que el feminicidio trae en términos de violencia de género y en términos de que normalmente fue abusada sexualmente previamente y, como ya decían, se expone, se exhibe, como si fuera de alguna manera un trofeo haber asesinado a una mujer en esas circunstancias. Entonces, la verdad es que es muy lamentable que el propio fiscal haga esta propuesta. Después es aún más lamentable que su comunicado, que intenta corregir, lo que haga sea nuevamente subrayar que pues son demasiado, ahora sí que no, nos está costando mucho trabajo comprobarlo. Oiga, si tiene que comprobar una de 7, ¿cuál es la dificultad? Que procedimentalmente no saben cómo hacerlo o no quieren hacerlo, ¿no? A ver, Juan Pablo. Estaba viendo las cifras ahorita del secretariado
El primer año que se tipificó así fueron 411 feminicidios en 2015. El año pasado 976, entonces es una barbaridad el crecimiento de esto. A mí me parece que lo que dice Hertz Manero es como un grito de desesperación que nos refleja realmente, públicamente, como yo nunca había visto, la incapacidad del Ministerio Público. Que un fiscal, como dice Maite, te venga a decir que no pueden, es muy desconsolador. Ya lo habíamos visto un poco con este informe, este diagnóstico que hizo el CIDE el sexenio pasado. No saben investigar a los ministerios públicos en este país, no saben documentar los delitos de los presuntos delincuentes. Y entonces lo sencillo es decir, pues vamos a desaparecer ese delito porque no podemos investigar, porque no podemos llevar ante el juez un caso suficientemente sólido. A mí me parece vergonzoso. O sea, yo nunca había oído una cosa así en ningún lado del mundo, que un fiscal te diga, oiga, mejor vamos a cambiarle porque no podemos investigar de una manera coherente un delito. David. Me parece que el fiscal, y es difícil de creer, se tropiece por segunda ocasión en un lapso tan breve de tiempo. Primero, y con la misma piedra. Primero con la propuesta del sistema de justicia penal, que por cierto nadie es el padre ni la madre de esa propuesta, que todavía por cierto no se presenta ante el Senado con el compromiso que había de hacerlo cuando arrancara el periodo ordinario de sesiones, que ya arrancó. Y me parece que hay una insensibilidad, pero también una falta de pericia en la comunicación política, ¿no? Esto se hace en una reunión privada, donde después se conoce la transcripción, donde él plantea el acabar pues con el delito del feminicidio, y me parece que es olvidar una lucha que ha venido de muchos años, porque desde el 2012 es que se empieza a tipificar el delito, y una lucha de las mujeres contra la violencia, que por cierto cada día es más brutal, y ahora se pretende borrar, como se está diciendo en este espacio, de un plumazo, pues porque hay una incapacidad de las policías, de los ministerios públicos para comprobar el delito. Ahora, ¿la iniciativa ya se murió o creen que transite? Es así. Elisa. A ver, no va a transitar. No va a pasar. Afortunadamente, dentro de los pasos de muchos años y del triunfo de ese esfuerzo de mujeres, por fin hay una paridad legislativa, y en ese sentido estén seguros que las mujeres que nos representan en el Congreso no van a permitir esa atrocidad. Hoy decía el presidente Andrés Manuel que a lo mejor era una buena idea y que se podía malinterpretar y que ya se quedara así. Con esto de la UNAM, pero que no le quede duda al presidente, no es una buena idea y no se está malinterpretando. Hay un trabajo detrás de muchos años en donde el fiscal Gertz, por lo visto, no estuvo enterado jamás y no escuchó y no leyó. Yo tuve la oportunidad de presentar el libro de Patricia Olamendi sobre feminicidio hace ya algunos años, en donde ha sido un esfuerzo, una discusión y un análisis para poder lograr llevar esa tipificación al código y a los códigos. Entonces, no va a pasar, hay un gran esfuerzo, y me parece que es muy importante además poner sobre la mesa este tipo de situaciones que se viven, en particular con las mujeres, pero en muchos otros lugares, en muchas partes del mundo. No se trata nada más de un homicidio. Hay tipificaciones, por ejemplo, el de genocidio, que todos conocen, porque se pone de manifiesto una situación particular tremenda hacia un sector de población. Es decir, tienen razón de ser las tipificaciones, y el feminicidio tiene esa razón de exponer que se mata a las mujeres por ser mujeres. Excelente. Una precisión, solamente una precisión muy breve. Es que, por ejemplo, la palabra holocausto no existía hasta que alguien la usó. Y nadie sabía definir, nadie sabía cómo llamar a eso que había pasado hasta que alguien dijo, esto se llama holocausto. Entonces lo visibilizó, le dio una dimensión que antes no tenía. Es exactamente lo mismo. Si lo quitas, te quedas con nada. Ahora, debiera Gertz insistir, aunque
Andrés Manuel dice que no va a pasar y no sería someterse una fiscalía autónoma, independiente, a los dictados del presidente. Bueno, aquí con la mención que haces a la opinión del presidente, yo creo que el presidente no se debe meter en lo que es el trabajo de un fiscal, se supone autónomo. Pero más allá de eso, yo comparto la opinión del presidente López Obrador y estoy en absoluto acuerdo con la propuesta de Alejandro Gertz Manero. ¿Por qué? Porque el feminicidio, tal como pues se ha expresado aquí, yo estoy medio escandalizado, pero pues me toca ser abogado de causas perdidas. El feminicidio implica una violencia de género. Yo no tengo la menor duda de que hay gente miserable que que son mujeres, las agrede o las asesina. Pero tampoco tengo la menor duda de que muchas mujeres que han sido victimadas lo son por otras motivaciones que no es la del odio. Para eso están los requisitos. No, por eso. No, pero pues sí, porque yo los dejé hablar. No, sí, concluye. No son distintos. El homicidio es la pérdida de la vida por una causa violenta y ajena a la víctima. ¿Y el genocidio? ¿No? Entonces, ¿qué también se elimina? No, el genocidio es otra cosa. No. El genocidio es poner palabras El genocidio implica la intención y la acción de exterminar a un grupo social. Exacto. Por raza, por credo, por cosas. Eso es el genocidio. Aquí es terminar con pero si me dejaran terminar, pues. Bueno, yo estoy absolutamente seguro que no me podrán rebatir ninguno de los aquí presentes que algunas o muchas de las mujeres, por desgracia, asesinadas, lo han sido por motivos que no tienen que ver con su sexo ni el su feminicidio se refiere a crímenes de odio. Exactamente. A eso se refiere. Pero si me permites, para terminar, crímenes de odio. Aquí la dificultad para el Ministerio Público es probar la intención y no hay nada más difícil en cualquier circunstancia que juzgar las intenciones. Entonces, por favor, solo por terminar y voy a ilustrar el ejemplo. Hay mujeres expuestas, cadáveres de mujeres expuestas que fueron asesinadas, muchas, me apena decirlo en este foro, descuartizadas, casi siempre por bandas delincuenciales del narcotráfico, que aparecen en la calle o en algún centro nocturno expuestas como las otras víctimas que pueden ser hombres y se les mató por un lío de otra naturaleza que no tiene que ver con el odio a las mujeres. Para mí es un asunto de sentido común. Que termine, Carlos. Resumo. Felicito a Alejandro Gertz Manero por haber presentado. Sí, claro, porque en última instancia habría que ponerle a todo su propia caracterización. Y entonces tendríamos el infanticidio, el parricidio, el marricidio, el primicidio, el hermanicidio, el gaycidio. Por favor, a partir de ahí, Maite. Lo tenemos. Lo que creo es que te estás contradiciendo, Carlos, porque todos aquí coincidimos en que sí hay casos de homicidio doloso contra mujeres que no son feminicidio. Eso no significa que tengas que descartar el feminicidio del Código Penal, porque sí hay diferencia entre unos y otros, y probablemente muchos de los asesinatos de mujeres que han ocurrido a manos del crimen organizado no son catalogados como feminicidio, porque no cumplen con las características del feminicidio ni deben cumplir. Eso no significa que aquellos que sí cumplan se saquen del Código Penal e ignores que existen como tales. No, se vuelve un agravante. Son delitos distintos. Un apunte con el tema de los cuerpos descuartizados que describió acá Marín. Ya hay datos concretos, duros, de que los grupos del crimen organizado utilizan a las mujeres como botín de guerra y utilizan ese tipo de violencia brutal para mandar mensajes. Eso no puede ser considerado un reguero de metralla. Habrá casos en los que sea nadie está viendo ni siquiera el sexo de las víctimas. No hable de eso, hable de las descuartizadas. Se catalogan como feminicidios. Esas que estás comentando no se catalogan como feminicidios, no todas. Y otras sí con hacer una precisión. Juan Pablo y después tú, Héctor. Me parece que quitar el feminicidio es un mensaje clarísimo de claudicación del Estado mexicano, de un fiscal, de una fiscalía, de los ministerios públicos, de decirle a los machos, ándale, ve y mata, no te vamos a atrapar, no te podemos atrapar.
ve y golpea a las mujeres. Este es un país macho, que seguimos con instituciones machos. No puede ser posible. Bueno, por Dios, les toca Héctor de Mauleón. Es indemostrable el hecho de que, bueno, no sabemos cuántas de las personas, de las mujeres que perdieron la vida el año pasado, fueron por obra de grupos del crimen organizado que hicieron esto o por otros casos. Pero tenemos otros indicadores. Está pasando ahorita un problema en la UNAM en el cual hubo en solamente 2 años 1000 casos de agresiones sexuales contra las mujeres. Agresiones sexuales en un 60% de los 1000 casos. Es decir, 6 de cada 10 tienen esta característica. Las otras, de violencia sexual, perdón. En los otros casos aparece la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia física, y todas esas especificaciones tienen que ver con un contexto. Eso está pasando en la máxima casa de estudios del país y tiene que ver con un contexto. Tiene su propia consecuencia. Si uno en lo que tiene que ver con la procuración de justicia. Hay una epidemia en México. En esa epidemia están masacrando mujeres, 10 al día. La mayor parte con señales de violencia sexual. Y empieza por esta violencia sexual, etcétera. Y ahí está el germen de lo que está es el laboratorio. No el laboratorio está mal dicho. Un ejemplo de un observatorio, digamos, de lo que está ocurriendo en el país. Se necesita hay delitos. Urge visibilizarlo. Hay delitos que si los comete cualquier civil como ustedes o como yo, tienen una penalidad. Uno de ellos es el homicidio. Pero si lo comete un agente, se dice de la ley, un policía, un soldado, la penalidad es mayor. Es decir, se vuelve un agravante porque es un servidor público. Entonces yo no tengo ningún problema con que cuando se demuestra que es un asunto de machismo homicida, tenga el agravante y entonces en lugar de X sentencia, pues se da cadena perpetua. Yo creo que esto es un fracaso de un gobierno que se dice de izquierda en términos de su sensibilidad y de su manera de enfrentar un problema. Sí tiene que ver. Política. En realidad es una fiscalía independiente, ¿no? De que encabeza el Poder Ejecutivo. Sí. Por eso dijo el presidente, ya que se olviden. Porque ¿cuántos gobiernos de todos los partidos, cuando se les pide que hagan la alerta de género, no la quieren hacer porque les asusta? Claro. Cuando se pidió aquí en la Ciudad de México. Quieren maquillar. Exactamente. Eso es otra cosa. No, estamos hablando de feminicidio. pero estamos hablando de violencia contra la mujer también, Carlos. No quieren reconocer. Y no quieren reconocer. Yo ya dije, y es una cuestión. Pregunto, ¿va a haber gaycidio? ¿Va a haber transvesticidio? ¿Va a haber adolescenticidio? Por favor, compañeros, por favor, es de sentido común. Sí. No nos puede haber Carlos, hay una clasificación de la ONU, sé que no te gustan las instancias internacionales, ni lo que se dice a nivel mundial, en donde está ya claramente indicado que hay una pandemia mundial llamada violencia contra las mujeres. Y en el grado mayúsculo de esa violencia se llega al feminicidio. Se tiene que nombrar, se tiene que visibilizar y se tiene que hacer algo al respecto, concretamente con eso. Bueno, acepten cuando menos que es debatible. No es debatible. O sea, estamos debatiendo, pero... Por la opinión del presidente, ahora sus adeptos en el Congreso ya ni lo van a discutir. A mí me habría gustado la deliberación. Yo no tengo problema con que se discutan cosas como la pena de muerte o como no sé, la cadena perpetua, etcétera. La castración, que se discuta. No tengan miedo al debate, compañeros. Por favor, hay que citar al diputado del PES que dijo que hablar de feminicidio era darle privilegios a las mujeres. O sea, a ese nivel de debate podemos llegar. Imagínate. Que más que debatible, hay un sector de la población que representa a Gertz en este caso, Juan Carlos piensa Real, de esa el manera del PES. Y que, bueno, hay quien comparte. Y ahí su punto estoy de yo. vista, como La Carlos. ultraderecha. Y ahí estoy yo, no tiene signo político. El combate al crimen cuando tiene signo político es una marranada. A ver, pero yo creo que estás equivocado ahí. Carlos, tú acabas de decir que el presidente ya dio línea a sus legisladores. No dio Perdón, línea, pero su opinión hace que los otros pero su opinión ya la ni acaba lo- de dar ahora y desde antes que él dijera algo esta mañana,
ya legisladoras y ya mujeres había rechazo, sí lo sé. No, y de Morena rechazaron Sí, directamente lo sé. el tema y además están muy preocupadas y haciendo propuestas muy interesantes, mujeres de todos los partidos políticos, que ahí además conozco a varias fantásticas que están haciendo mucho por el tema de erradicar la violencia y por el tema de la igualdad. Y esas se manifestaron antes de Andrés Manuel. negocio de la política, el rollo y la demagogia. Aquí el problema es que tenemos un fiscal que parece vivir hace 50 años, 40 años, que no está viendo la realidad, no está viendo lo que le pasa, o la está procesando como se procesaba en las épocas de Pedro Armendáriz. No, finalmente el feminicidio es una construcción social, una construcción histórica, resultado de muchas luchas, todo delito muchos esfuerzos. Es decimos quienes sabemos de eso, un constructo, es una construcción. Ahora, si me da tiempo, el tema y creo que aquí esto del feminicidio es un segundo momento, por lo menos segundo, del fiscal Gertz Manero, que prende los focos rojos. Sí. Porque sobre las propuestas que no se discutieron finalmente, que además se postergaron de reformas de justicia penal, ahora el tema de feminicidio. Pero no, y prende foco rojo, y no solo eso, a mí sí me preocupa mucho lo que está sucediendo en la fiscalía, porque es un fiscal transeccional, es un fiscal que fue electo para estar 9 años en ese lugar, que estamos viendo que no únicamente propone estas barbaridades, sino también deja de hacer lo que debe hacer. Y ahorita ya incumplió lo que la propia ley orgánica le mandataba hacer. Entonces, en lugar de cumplir con lo que tenía que hacer, está distraído o distrayendo o queriendo poner una agenda terrible. O da una opinión, pero nada más quiero decir, él ya está en falta y tenía que haber hecho el plan de transición de PGR a Fiscalía General de la República y dice es que no tenemos dinero. Tenía que hacer el plan de persecución penal en donde ahí claramente tenía que, con inteligencia criminal, decir qué es lo que va a hacer, no lo ha hecho. Y tenía que integrar un consejo ciudadano que aprobara ese plan y se vencieron los plazos. Y una no lo hizo, de género que no le no tiene interesa. la fiscalía, Y no tiene nada, ni integra a los ciudadanos, ni nada. Es gravísimo lo que está pasando. Y nada más, aquí Arturo Ángel ha sido puntualísimo, dando seguimiento al tema, y dijo que de cerca, fíjense, de 63,000 casos han quedado en la impunidad. No ha hecho nada con 63,000 casos. Y de 4,838 casos de tortura, se resolvió 1. Eso es lo que ha hecho Alejandro Gertz Manero. Voy a hacer notar una gran ventaja que tiene Alejandro Gertz Manero. Es fiscal carnal, que no se nos olvide. A ver, yo me parece, lo dijo Elisa, usó la palabra pandemia. Entonces, otra vez, no nos olvidemos, 10 mujeres muertas, asesinadas, con características de feminicidio. Cada día los estados, lo que estaban mencionando, tampoco lo perdamos de vista, los estados no todos lo tienen tipificado. Exactamente, ni siquiera lo tienen tipificado. Entonces, 28. Y luego, las cifras que publicamos aquí hace unos meses, ¿no? 1 de cada 2 de estos casos, cuando ya se demuestran, fueron la pareja. Es una pandemia, así como dices tú, en una sociedad profundamente machista. Entonces, no es posible que un fiscal diga, no podemos investigar esto, es vergonzoso. Sería menos dificultoso proponer la extinción de las parejas. Agregar a lo que decía Los fiscales. Elisa, me parece que el fondo también está en la impunidad, lo decía, pero me parece también que está la corrupción que existe, que no permite llegar al fondo de las investigaciones, y la incapacidad de la que está hablando Juan Pablo, que se está demostrando. ¿Cuánto tiempo tiene el fiscal? No tiene ni un año en el cargo. Y nos está saliendo con estas propuestas que están siendo rechazadas en automático, por una sociedad, por una sociedad mayoritariamente que ha ganado libertades en el país y en la Ciudad de México. Me parece. Bueno, vamos a una ronda final. Ha ganado y cerramos. Las hemos ganado. ¿Cerrar con este tema o con algún otro? Yo recuerdo lo del CIDE, apunto también lo del CIDE, léanlo a los televidentes, búsquenlo. Este diagnóstico brutal de las carencias en la procuración de justicia en este país, con la falta de preparación, este país se llama México, con la falta de preparación de la mayoría de los ministerios públicos, porque es la mayoría,
No es su culpa, pero es la realidad, con sus carencias para investigar, con sus carencias para documentar y con el absoluto fracaso que cuando se llevan los casos, ahí están las cifras, cuando se llevan los casos ante los jueces, fracasan. Tocayo. Pues estoy de acuerdo con Juan Pablo, es la declaración de un fracaso. Y por otro lado, vuelvo a contrastar con la actitud del rector de la UNAM, que admite inmediatamente, dicta una serie de medidas, que nos dice ya de todos los casos, hay 100 académicos, estudiantes y administrativos de la UNAM que fueron separados de la UNAM y otros tantos castigados. Sí. Entonces, creo que ese es el talante que hace falta frente a una situación como esta. Cero tolerancia. Se tarda un poquito. Yo creo que era el momento. Lo acaba de decir. Es el momento más crítico del país en términos de violencia contra las mujeres y de feminicidios en cifras y en cómo se llevan a cabo, ¿no? De maneras extremadamente violentas. Y era una oportunidad para la Fiscalía, de ahora que se está transformando en Procuraduría, Fiscalía General, de hacer la diferencia, no modificando el Código Penal, sino modificando sus procesos de investigación y dando resultados, ¿no? Y es de temer, porque lo que hace es avalar la impunidad con la que se ha manejado. Carlos. Yo lamento mucho, por lo que he escuchado, que no haya la serenidad para pasar en cámara lenta cualquier tema que platiquemos. Yo mismo soy muy intempestivo. Vehemente. Demente también. No, vehemente. Bueno, vehemente y demente, para tratar de ver con serenidad, yo diría sin histeria, el problema que sea. Y viva la discusión del tema que se quiera. Bueno, histeria de mujer. Por acá, ¿quién falta? Nada más. La histeria. No, esto es histeria colectiva. Esto incluye a los hombres de aquí. Eso es paranoia. Eso es paranoia. La histeria es. No. David. Tiene un origen. Sobre otro tema, me gustaría que no se dejara de mirar lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene su nexo, se ha conectado con el tema de la violencia contra la mujer, porque ¿de dónde salen todos estos recursos para sostener un paro que ya tiene 4 meses? Eso no cuesta mucho. Pero hay que poner ojo ahí, porque no sea un elemento distractor o político que intervenga en la universidad. Qué bueno que salió el rector, qué mal que salió tan tarde, qué bueno que hace estas propuestas, qué mal que son propuestas que ya habían dado consejeros universitarios y habían rechazado sistemáticamente, qué bueno que van a hablar del tribunal universitario, qué mal que se queda cortísimo, porque las propuestas que hay sobre ese tema son mucho mayores a las que presentó el día de hoy. Hay documentos, hay papeles, entonces yo creo que se tiene que democratizar y romper esa estructura autoritaria de la Universidad Nacional Autónoma de México y escuchar a las jóvenes. Si hay mano negra, que nos diga quién es, cómo, y que se escuchen a las mujeres, que se escuchen a las mujeres en sus demandas, que se escuchen a las mujeres universitarias que hayan puesto el tema en la mesa. Sí, pero y se nos acaba el tiempo. Carlos, la próxima semana lo discutimos. Gracias, vecinos, colegas. Gracias a usted. Los dejamos con más información.